nuestra clase. Amén. Damos la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sea bienvenido una vez más a la enseñanza del día de hoy, mientras nosotros vamos buscando el primer libro de Samuel, en su capítulo, amén, en su capítulo 27. Vamos a leer el versículo del 4 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Padre y buen Dios, te damos gracias. Exaltamos tu nombre, Dios mío, por quien tú eres, porque tú eres digno y merecedor de alabanza, de adoración. Y en esta hora, Dios amado, ya nos hemos presentado delante de ti, pero presentamos, Dios mío, la enseñanza de hoy. Espíritu de Dios, que sea usted hablando, Dios mío, a cada vida, a cada corazón, que no sea una palabra que entre por un oído y salga por otro, sino que podamos retener el consejo de ella, lo que tú quieras ministrarnos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, yo seguro estoy, Dios amado, que la gloria y la honra te pertenece a ti. Amén. Puede tomar asiento y venimos, ¿verdad? Hablando del rey David. Y habíamos dicho en el último jueves del mes de febrero que el tema que le habíamos puesto, ¿verdad? Era: no hables contigo mismo, habla con Dios. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo aquí? David, seguimos en la misma trayectoria de David, ese trayecto hacia el llamado que no fue para nada fácil, y Saúl que lo persigue. Y insistía Saúl. Se cree que desde el último capítulo, en el capítulo 26, para este tiempo habían pasado como alrededor de 7 años. Y tanto era la insistencia de Saúl por buscar a David, que David llegó a un punto que colapsó y se desesperó. Y la desesperación, hermano, si usted no la ha pasado, nos hace cometer muchas locuras. Porque cuando estamos desesperados, no solemos escuchar dirección de Dios. O en nuestra desesperación pensamos que Dios no nos está escuchando y por eso no vemos la salida por ningún lado. Entonces tomamos decisiones equivocadas y es importante que nos detengamos a pensar. Y vamos a ver que David, en su desesperación, y comienza a hablar consigo mismo, porque dice que dijo a su corazón, comete un grave error. Y es dejar la dirección de Dios, dejar el pueblo de Dios por ir a buscar refugio a los impíos, en los impíos, en el pueblo filisteo. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era de carácter recto. Y podíamos pensar, pero ¿por qué entonces David hace eso? Si Dios lo dejó, hermanos, en su palabra, es para nuestra enseñanza de que aunque estos hombres fueron grandes hombres de la fe, también se equivocaron.
Y eso también nos enseña a nosotros de que mientras sigamos caminando en este evangelio, vamos a cometer errores. Pero poderoso es Dios quien nos levanta. Si nosotros decidimos volvernos a Él, Él nos puede restaurar. Por eso está plasmado estos errores. Y no solo estos errores cometió David. Imagínense que si se hubiese escrito todo lo que él puso, pero David aceptaba, reconocía y volvía y buscaba al Señor. Entonces, David habla a su corazón. Pierde la confianza. En este instante está perdiendo la confianza en Dios, aparentemente. Porque dice en el versículo 1, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Ya no le interesaba ni siquiera el Señor en ese momento. Y yo no sé si usted ha estado alguna vez en desesperación, hasta qué punto usted ha llegado. Porque a veces se suele hasta rechazar al Señor. Salir de todo lo que tenga que ver o relacionarse con el Señor. Prácticamente salir de la iglesia, no servir al Señor. Porque nos solemos enojar con Dios en vez de aceptar que los que estamos equivocados algunas veces somos nosotros. Amén. Entonces, viene David y se le ocurre la idea y dice, mejor me voy a los filisteos. Voy a Aquis. Y ahora David llega con 600 hombres, con 2 esposas y la familia de estos 600 hombres. Y decíamos de que a veces las decisiones que tomemos en medio de una desesperación, las consecuencias no solo van a ser para mí porque tomé la decisión, sino para los que están a mi alrededor. Todos los involucrados a mi alrededor. Por eso es que debemos de tomarnos un tiempito, hermano. Porque cada decisión que usted tome, sea para bien o sea para mal, si es en la familia, si la decisión la toma el esposo o la esposa, acarrea con los hijos, acarrea con los que están alrededor. Porque a veces, como dicen, los platos rotos no los viene a pagar uno que tomó la decisión, sino los que están alrededor de uno. Y por eso es que nosotros debemos tener cuidado. ¿Verdad? Entonces, toma esa decisión y vamos a conocer en el trayecto que vayamos estudiando este capítulo lo que le cuesta a David tomar esta decisión. Voy a leerle lo que significa el desánimo para traer un poco a memoria. Y es falta de fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Prácticamente David estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no sigo con ese plan de que si soy el rey, de que si me van a entregar a Israel, no me importa más. Y para que Saúl ya no se ocupe de mí, yo me voy. Pero encontramos en la palabra del Señor que dice en Isaías, ¿verdad? Que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si a usted le faltan las fuerzas, si usted se encuentra en desánimo, el Señor está aquí. Y si usted le pide a Dios, Él le puede dar la fuerza. Porque dice su palabra que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y si su palabra lo dice, es porque así es. Amén. Entonces vemos a un gran rey, un gran hombre de batalla, el que derrotó a un gigante, pero ahora se encuentra derrotado, se siente derrotado. Y algo que mencionábamos era que si Saúl le hubiese pedido a David en el momento de que David estaba bien su confianza en el Señor, de que se fuera de Israel, decíamos de que quizás David no lo hubiese hecho. Pero ahora sin que Saúl moviera una pieza, él decide buscar este pueblo. Estas son armas, hermanos, bien poderosas de parte del enemigo. El desánimo, la desesperación. Uno entra en una angustia, en agonía. Piensa que el tiempo se le acaba y cometemos tantas cosas que después decimos, ay Señor, si nos detuviéramos antes de actuar, nos ahorraríamos lágrimas muchas veces.
Entonces, y esto, hermano, hablaba a mi vida porque hay personas que fue tanta la herida, el dolor, el desánimo, que en su desesperación, su única salida, su alternativa fue: me voy de la iglesia. Y están allá afuera. David estaba renunciando y dijo: me voy de Israel. Y allá afuera hay muchos que por un desánimo tomaron la decisión. Y el problema es que no toman la decisión de irse a congregar a otro lado, sino completamente se apartan del Señor. Y cuando uno se aparta de Dios, hermano, ay, porque sin la presencia de Dios, sin Dios en nuestras vidas, no somos nada. Y dice en la palabra del Señor, lo voy a parafrasear, cuando habla de aquel que vuelve atrás, que es como el que se revuelca, ¿verdad? Vuelve atrás al vómito. Por ahí va la cosa. Entonces, hay muchos que están allá atrás, que están allá afuera, que su desesperación volvieron atrás. Se desanimaron y recurrieron al mundo pensando o creyendo que ahí encontrarían su solución, que ahí les sería mejor. Pero si en el Señor se nos es difícil muchas veces, ¿qué nos será estar allá afuera sin Cristo? No nos va a ir nada bien. Y el desánimo, hermano, no es una cosa fácil. A veces solemos juzgar a las personas, pero es que el desánimo muchas veces nos hace escondernos. Recuerda de Elías, se fue a encuevar después de que había hecho que descendiera fuego y mataran a los Baales. Pero la palabra de una mujer lo estaba haciendo temblar y se desanimó. Y Elías es un gran hombre de Dios, un gran profeta del Señor. Lo que decía es que caiga fuego del cielo y los consuma, y los consumía, pero también se desanimó. Entonces hay muchos ejemplos de personas, ¿verdad?, que se desanimaron. Ahora bien, y le cayó la nueva a Saúl, el plan le funciona a David, de que David se encontraba en Gad, y dice que Saúl no le buscó más. Quizás a Saúl ya iba perdiendo la fuerza. Los filisteos, hermanos, era un pueblo después de los amalecitas que siempre estaba en guerra con el pueblo de Israel. Entonces, pudiese ser que Saúl dijera: bueno, David mi enemigo, y también los filisteos, pues ya dos, mejor nos tenemos de lejitos. Y después de esto, no sabemos con por qué Aquis le da la bienvenida a David. Y además de que le da la bienvenida, David le dice que si ha hallado gracia delante de él, que le dé un lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Y para sorpresa, no sé si para sorpresa de David, Aquis le dice: está bien, yo te voy a dar lo que tú me pides. Y le da Siclac. David no era la primera vez que buscaba refugio con los filisteos, pero anteriormente se le negó. Ahora, tal vez la intención de Aquis dice: bueno, hoy viene con 600 hombres, que más adelante me pueden servir. Y si David es un hombre de guerra y es enemigo de Saúl, y si está de mi lado, pues yo tengo más poder contra Saúl. Y le da Siclac. Entonces, cuando se suele hacer alianzas comprometedoras con los impíos, por un momento
pareciera que las cosas estén bien. Pero ahora David se estaba sometiendo a la orden de un filisteo. Y además le dice, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? David se está prácticamente rebajando al punto y se pone en la categoría de siervo delante de Aquis. Ya no es el siervo en este momento, ¿verdad? De Dios, de Jehová. Ahora el siervo de Aquis. Y sabe que cuando hacemos alianza con el enemigo, con los adversarios, hermano, no hay alabanza, no hay adoración hacia Dios. ¿Alguna vez usted ha estado desanimado y usted puede adorarle al Señor? En su desesperación, ¿usted ha adorado a Dios? Es difícil. Las pruebas a veces lo sacuden a uno. Y no es de que uno está como que odiando al Señor, pero no sale esa alabanza, como cuando las cosas nos van marchando bien, ¿verdad? Solemos adorar con alegría y todo eso. Entonces, en esta etapa no se registra, hermano, que David compusiera salmos al Señor. No se registra. Era un tiempo bien caótico en la vida de David. Pero su vida espiritual había caído tanto, estaba prácticamente en agonía. Y el dulce cantor se queda mudo. No hay alabanza hacia el Señor. Y esto nos enseña, hermano, que no hagamos intercambios deficientes. Aunque parezcan buenos en el momento, su resultado será deficiente. Porque se dice, ¿verdad?, que los filisteos eran gente bien diestros en el hierro y también en instrumentos, eran como más adelantados, digamos, en tecnología que los de Israel. Pero nada de eso puede dar esa paz que solo encontramos en Cristo. Aunque aparentemente, digamos, lo vamos a llevar así, aunque quizás en el mundo esté mejor o vean las cosas mejor y le va mejor al que está en el mundo que aparentemente al Hijo de Dios, pero eso es temporal. No va a ser mejor eso que, aunque sea con poco, pero adorar al Señor, servir al Señor. Tal vez no gozamos de los deleites que el impío tiene, pero es mejor tener a Dios que tener cosas aquí en la tierra y no tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, es mejor cantarle a Dios con una simple arpa o a capela que cantar con un montón de instrumentos y con un gran coro. Es mejor estar con Dios y estar en poco o tener poco o no tener nada, pero tener a Dios, que tener todo, literalmente o visualmente aquí en la tierra, pero apartado del Señor. Amén. Porque lo que Cristo da, no lo da nada de lo que pueda haber allá afuera. La paz que Cristo da, no la da el dinero. No la da el dinero. Pero nosotros hemos experimentado paz en algún momento de nuestras vidas cuando nos hemos encontrado sin esperanza. Yo sé que sí, aunque no diga, hemos tenido paz. En medio de toda desesperación, angustia y aflicción, ha venido el refrigerio, porque no para siempre, hermanos, no para siempre durará el lloro.
a la mañana vendrá la alegría. Aunque su día esté muy oscuro y usted piense de que llueve, truene, relampaguee y no ve el día claro, se llegará el día que saldrá el sol de justicia para su vida. Créalo. Entonces dice, ay hermano, usted no sabe por lo que está pasando. Yo no, pero suficiente con que Dios sí lo sepa. Y si Dios lo está permitiendo, es porque Él va a mostrar su gloria en su vida. Lo ha hecho en mi vida. Tal vez que a veces nosotros queremos que las cosas ocurran en el momentito, no queremos sufrir mucho. Hermano, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta entrar en prueba. Pero a veces es necesaria para pulirnos, por algo Dios la permite. Entonces, David recibe Siclag. Siclag significa serpenteante o que rebosa. Y era una ciudad ubicada en la región suroccidental de Judá. Eso lo puede encontrar en Josué 15:39. Que le fue asignada a la tribu de Simeón. Josué 19:5 y Primera de Crónicas 30. Al parecer los simeonitas no la habían ocupado y por eso estaba en manos de Aquis. Pero Aquis se la dio a David. Y de ahí en adelante el mismo versículo dice que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Eso está en Primera de Crónicas 12:1-12. Era una ciudad, una aldea que cuando hicieron la división de las tierras le pertenecía a Simeón. Pero Simeón nunca la conquistó. Entonces estaba en manos de los filisteos. Cuando Aquis se la entrega a David, desde ahí a esta ciudad de Siclag pasó a ser parte de Judá. Porque dice que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos a seguir leyendo. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. No fue un corto tiempo, fue 1 año y 4 meses. No sé qué se le cruzaría, hermanos, a David en ese momento, cuando pide Siclag, se le concede. Tal vez tenía la intención de un día regresar a Israel, pero su estadía ahí no fue corta. También pudiéramos pensar, ¿verdad? Pero la historia, la Biblia no lo refleja así, que tal vez David lo hizo con la intención de que no estuviera supervisado por Aquis. Es una teoría, pero la Biblia no lo registra. Entonces, en todo este tiempo, dice el versículo 8, y subía David con sus hombres y hacían incursiones. Incursiones es la penetración de una tropa o grupo de gente armada en un territorio con el fin de atacar o conquistarlo. O sea, lo invadía. Eso es lo que significa la palabra incursión. Contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. David tiene su ciudad, tiene prácticamente, él lo consideraba como suyo. Viene de andar en un desierto merodeando, de aquí, de allá, incierto, ahora tiene un lugar. Y digamos que él se hace la idea y lo empieza a fortificar, a tener su confianza, su seguridad en ese pedazo de tierra. Y es que, hermano, por más de que el enemigo le ofrezca una tierra, algo fortificado,
una estabilidad aparentemente, estando lejos de Dios, no estará seguro. Aunque la ciudad tenga los mejores muros que tenga. La única seguridad, el único vallado que nosotros podemos tener está en Dios, cerca de Él, no lejos de Él. Aunque la situación sea tan desesperante como se lo he repetido ya varias veces, debemos resistir y no alejarnos de Dios. Porque ahora vemos a David con un Ciclac, con una ciudad. Ese era su tierra. Y me imagino que alegra, hermano, porque imagínese usted anda en un desierto para aquí, para allá, no tiene techo, nada seguro, tiene 2 esposas, tiene familia de 600 hombres, o sea, ellos iban expandiéndose. ¿Y quién no quiere estabilidad para su vida? ¿Verdad? Todos luchamos por tener una casa, por vivir en un lugar, el esposo por estar pendiente de proveer para su casa. Si lo pusiéramos en esa situación. Porque a veces es fácil criticar este momento difícil de David, pero con los hombres, usted no tener un hogar para su esposa, para sus hijos, en esta nación, si usted no trabaja, lo sacan. Entonces, imagínense a David con 2 esposas, los otros 600 hombres con sus familias, y no tenían cómo brindarles un techo a su familia. Entonces, no era un momento fácil. Pero ahora tienen un lugar bueno en su momento, porque imagínense después de andar durmiendo aquí, durmiendo allá, donde le den un día aquí, un día allá, usted tener su propio lugar. ¿Quién no se ha alegrado cuando ha comprado su casa? Bueno, la sigue pagando, pero cuando tiene su propio lugar. Cualquiera, ¿verdad? Y después, porque recuerdes, hermano, para los que venimos inmigrantes, que veníamos sin nada. Dormías aquí, dormías en la sala, dormías allá, en el closet, por allá, pero luego te decían, bueno, tienes que buscar a trabajar, porque si no, esa es la vida aquí. Entonces ya cuando ahora, años más tarde, usted tiene su casa, una alegría, ¿verdad? Una bendición de parte del Señor. Entonces no sé si podemos identificarnos un poco para no señalar tanto a David, ¿verdad? De que dicen, no, pero es que este David, hermano, no tener dónde poner a su gente no es fácil, ¿verdad? Entonces, ahora la nueva ocupación de David. David, hermano, parece que hizo de todo. Fue pastor de ovejas, después un guerrero, mató a un gigante, un rey. Ahora tiene un nuevo. Y entonces ahora se convierte, vamos a decirlo así, en un bandido errante. Y esto nos muestra, hermanos, que el llamado, el camino al llamado, no es fácil. Hay montañas que subir, hay altas, hay bajas. Y hay hambre, no se tiene techo, no se tiene vestuario, pero estaba ungido, porque ya estaba ungido como rey. Y cualquiera dice, hermana, si a mí ya me ungieron como profeta, ya me ungieron como esto, ¿cómo va a ser que yo voy a pasar necesidad o esto? Pues mire, aquí vemos a un rey que no tenía un techo y que busca ayuda. Y es triste, hermano, esta parte también, de que el pueblo de Dios no pudo ofrecerle ayuda a David.
y David recurre a los impíos. Y esto nos muestra algo a nosotros, de que a veces hay necesidades en medio nuestro. A veces tal vez no nos damos cuenta, pero qué duro es que en medio nuestro haya necesidad y nosotros nos hagamos de la vista gorda y nuestros hermanos busquen ayuda afuera y que allá afuera se les sea otorgada la ayuda. Cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, debiéramos de ser esa ayuda. Si lo llevamos de ese punto, porque aquí podemos aprender de todo, hermano. Esto, con cada versículo uno puede aprender muchas cosas. Pero David no encontró la ayuda, el refugio, quien le sustentara, quien le ofreciera un pedacito de monte en Israel, pero sí se lo ofrecieron los filisteos. Y a veces hay personas, hijos de Dios, que no han encontrado la ayuda en el pueblo de Dios y por allá sí le han ayudado. Y eso debería de ser una pena para nosotros. Porque como hermanos estamos supuestos a cuidar los unos de los otros. No ser como Caín, que dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Porque muchas veces nosotros no sabemos dónde está nuestro hermano. Y cuando hablo de eso, no es de dónde está el lugar, sino en qué situación está nuestro hermano. Porque no nos preocupamos por la situación en la que esté nuestro hermano. Sí, a veces solemos, y es que no es fácil hablar de que, de Israel y eso, pero hermano, si esto está aquí ahora, es porque también es para nosotros. Caín fue hace miles de años, pero ¿y dónde está nuestro hermano? ¿Cuál es la necesidad que está pasando nuestro hermano? Muchas veces no la sabemos. Y a veces sí hemos escuchado, medio la sabemos, pero también ignoramos. Entonces, subía David con sus hombres y hacía invasiones. Prácticamente él despojaba a todos, ¿verdad? A estas personas y las mataba, y así era como él obtenía su botín, todo lo que a ellos le pertenecía. Les quitaba sus tesoros, sus armaduras, les robaba, literalmente les robaba. Ahora, usted piensa de que esto, hermano, no era la vida de un hombre o lo que Dios había estipulado para este hombre, y que le llama un hombre conforme a mi corazón, que anduviera haciendo estas cosas. Lo que Dios le había dicho a David por medio del profeta anteriormente, le dijo, vete a los alrededores, vete a Judá, que se estuviera en Judá. Dios no le dijo, ve y busca refugio en los filisteos. Pero ahora se va a los filisteos. Y mire lo que empieza a hacer David. Empieza a cometer error tras error. En la desesperación, lo primero, buscar refugio en los filisteos. Ahora, tiene una tierra, ¿cómo va a mantener esa boca? Tiene que hacer algo. Pero esto se me no pensó en labrar, en aquí, en sembrar o algo. No, lo más fácil, ir a robar a los pueblos. Aunque estos pueblos eran, ¿verdad?, tribus enemigas del pueblo de Israel, que vivían al sur de Palestina. Quizás, hermanos, David no había del todo abandonado al Señor, pero Dios le permite y empieza a destruir, a vencer estas tribus enemigas del pueblo de Israel, ¿verdad? Y para que no hubieran testigos, él los mataba a todos. ¿Estaría aprobado por Dios?
No lo sabemos. Nosotros pudiéramos decir sí, no, pero la Biblia no lo dice. Entonces, pudiéramos decir que no, pero como quiera Dios lo permitió. Entonces, dice que, y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Los mataba, hermano, porque era un peligro si dejaba a alguno con vida. Aquí solo habla de hombre y mujer, pero lo más seguro es que hasta los niños se los llevaba. Porque si dejaba a alguno que ya estuviera algo adolescente y todo eso, ¿cómo no iba a correr la bulla de quién fue el que lo atacó? Él tenía que raer completamente a estos pueblos, porque no podía dejar rastros de que él era el que hacía estas cosas. Y dice el versículo 10, y decía Aquis, o sea, ¿dónde habéis merodeado hoy? Merodear significa vagar por el campo viviendo de lo que agarra o roba. Entonces, aquí tuvo que estar observando, hermano, porque un rey enemigo, acordemos que el gigante que David mató venía de este pueblo, de Gad. Entonces ya lo conocían, la fama que tenía. Obviamente él tenían que haberle puesto espías para que viera. Entonces quizás empezó a escuchar rumores de que mira, David se está superando, ya ahora tiene ropa, tiene comida, tiene animales y todo eso. Entonces viene aquí y le pregunta, ¿dónde habéis robado hoy? Merodeado hoy. Y David decía, otra mala decisión, otro mal acto, en el Neguev de Judá y el Neguev de Jerameel, o en el Neguev de los ceneos. Miente. David le dice en el Neguev de Judá y el Neguev de Jerameel. Y esto significa que Dios tenga misericordia o misericordia de Dios. Y los ceneos eran descendientes de Senat, los llamados quenitas. Estas eran regiones del país montañoso al sur, centrado alrededor de Beerseba, pero era un territorio que estaba bien alejado de Gad, o sea, no era cerca. Y tal vez también eso podía ser un impedimento para que Aquis descubriera si era cierto o no lo que David le estaba diciendo. Y mira, el versículo 11 vuelve a hacer énfasis lo que dice el versículo 9. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Después de que mienten, mire lo que dice este versículo, hermano. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, esta fue su hábito. Esto fue su tendencia. Él adquiría todo de estos pueblos mientras vivió en Ziklag. Pero como era un hombre de guerra, era astuto y mataba a toditos para que nadie se le fuera a plantar, ¿verdad? Y le fuera, como dice, a deshacer el plan que tenía, porque le estaba funcionando y le funcionó.
y esta fue su costumbre. Anteriormente, cuando el pueblo de Israel iba de camino, el Señor les dijo: guárdense de hacer conforme a las costumbres de los pueblos paganos. Ahora, uno a veces, hermanos, nosotros no conocemos mucho de la cultura en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros venimos de diferentes naciones, tenemos diferentes culturas, pero en el pueblo de Israel, ahora no sé si esto era costumbre o la manera como se enriquecían los pueblos, pero sí era algo que desde mucho más antes se hacía. Combatía una nación contra otra y así agarraban el terreno del otro y todo el tiempo vemos estas batallas y esta lucha, algo bien sangriento, ¿no? Pero David hizo de él una costumbre. Ese año y 4 meses en Ciclad. Y dice el versículo 12, y Aquis creía a David. Le creía, era bueno para mentir. Y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel. Y será siempre mi siervo. Díganme. Ajá. Bien lo dijo así, piensa usted. Porque, hermana, esto, ayer hablaba, ¿verdad?, con alguien y decíamos de que en la historia es historia. Y pues unos vamos a pensar de una manera, otros vamos a pensar de otra, pero nosotros nos regimos por lo que dice la palabra. Ahora, acordemos, estamos hablando que David se encontraba en un momento de desesperación. Y hemos dicho que uno en la desesperación comete, metemos las 4 como dice, que después, hermano, dice, sí. Pero lo estamos viendo del punto de que, de los errores que David cometió. Ahora, no estamos defendiéndolo, ni tampoco juzgándolo, ni señalándolo, porque nosotros en nuestra desesperación, ¿qué no hacemos? ¿Verdad? Lo que estamos es aprendiendo porque lo tenemos que hacer, ese es nuestro estudio, ¿verdad? Terminar. Pero el versículo dice que fue su costumbre. ¿Con qué intención? Como le dije, nosotros no somos la mente de David. No sabemos qué es lo que le está cruzando a David en el momento. Ahora, cuando nosotros no estamos en los zapatos de alguien más, es fácil juzgar y señalar. Pero cuando somos nosotros los que estamos en los zapatos, solo nosotros sabemos. Y a veces, ¿verdad? Tal vez no sea un escudo, pero decimos: hermano, es que usted no sabe en los zapatos donde me encuentro ahora. Y pues eso fue lo que yo pensé en el momento, como yo vi la solución y por eso actué así. Aunque ahorita, como dicen, estoy viendo las consecuencias. Porque es fácil ver, dicen: no, la hermana no hubiera hecho esto, la hermana no hubiera dicho esto. Pero es fácil verlo de aquí para allá. Pero cuando uno está en el puesto, por eso solemos decir que es que hasta que no estemos ahí, no podemos, hermano. Y cometemos el error de juzgar y señalar: ay, que si el hermano hizo esto, ay, que si la hermana esto. Pero es que estar en los zapatos. Por eso, mire, con esto podemos aprender de que debemos cuidar de juzgar a las personas, a nuestros hermanos, cuando cometen tal situación, porque el punto es que en una desesperación, y yo sé que varios alguna vez hemos pasado por ella, hacemos cosas indebidas. Y eso es lo que estamos viendo aquí. De que David, en su desespero, se cansó de ser perseguido por Saúl, tiene un pueblo a su alrededor, y él, como usted dice, tenía que sacarlos adelante.
Ahora, ¿excusa eso delante de Dios? No, delante de Dios no. Nosotros podemos o juzgarle o decir, no, hermana, pero es que lo tenía que hacer para defender, para darle de comer. Pero los mandatos de Dios son los mandatos de Dios. Amén. Entonces, Aquis le creía a David y Aquis creía a David que él se había hecho abominable a su pueblo Israel. Y el pensamiento de Aquis era, será siempre mi siervo. Aquis estaba contento con la tregua, dice, con este sí la hice. Fue un buen plan para Aquis decir, sí, yo te acepto, David, sí, te doy Ciclag, tú vas a ser siempre mi siervo. Y en los versículos primeros 2 del capítulo 28, vamos a ver que ahí es donde Aquis le empieza a pasar la balanza a David. Le empieza a cobrar prácticamente el favorcito que le estaba haciendo. David fue un gran mentiroso en este momento, hermano. Estamos hablando de este momento, ¿verdad? Porque hizo creer a Aquis la hostilidad que quizás él tenía hacia Judá. Y que David iba en aumento y todos sus nexos con el pueblo de Dios se perdieron. Eso es lo que Aquis podía, ¿verdad? Creer. Y por tanto, Aquis creía que estaba en buena posición, aunque tal vez David se estaba ganando la lealtad de Judá al incursionar en los pueblos vecinos. Porque acordémonos, esos pueblos eran enemigos de Israel, de Judá, que es el que está más cerca a ellos en el mapa. Entonces, podría ser una buena campaña política para David. Estoy bien con Aquis y me estoy ganando el favor de los que están en la línea de Judá y estos pueblos. Es un pensar, ¿verdad? Entonces, y Aquis creía que David iba a ser su siervo. Para concluir, debemos tener cuidado, hermano, con lo que escuchamos. ¿Qué voz escuchamos? Debemos tener cuidado cuando hablamos con nosotros mismos, cuando hablamos a nuestro corazón, porque del corazón maquina, de ahí vienen los malos pensamientos y actuamos mal. Y dice la palabra que perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Entonces, tengamos cuidado, hermano, que vos escuchamos explícitamente cuando nos encontramos en desesperación. Porque a lo que alberguemos en ese corazón, eso es lo que nos va a hacer actuar. Y refugiarnos en el mundo. Porque creyendo de que ya en el pueblo de Dios yo no tengo salida, yo no tengo solución. Eso es lo que David hizo en ese momento. Creyó que en el pueblo de Israel él no tenía salida. Y se refugia en los filisteos. Entonces, porque aunque por un momento tenga alivio, eso lo va a pagar a un precio muy caro y muy alto. Porque vemos que cuando no escuchamos a Dios, nos puede llevar a convertirnos en personas desleales. Estamos viendo el ejemplo de David. David mintió, David robó, David mató. Muchas cosas hizo David solo en este capítulo. Entonces, escuchemos a Dios y no endurezcamos más nuestro corazón. Habrá consecuencias de las malas decisiones que tomemos. Y por esta experiencia que David pasó, hermano, David mejor que nadie sabía lo que era pasar en una desesperación. Yo lo voy a invitar que vayamos al Salmo 40
Y aquí voy a terminar. Solo le voy a leer los primeros versículos y usted lo termina de leer en su casa. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. David sí podía decir con certeza que Dios era el que lo había sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice que puso cántico nuevo. En la desesperación no hubo un cántico, pero cuando Dios lo saca de ese lugar, pudo dar alabanzas al Señor. Así que para las personas que nos están viendo, ¿qué voz seguirá escuchando usted? Hoy se le hace la invitación de escuchar la voz de Dios, el llamado del Señor, de no endurecer más el corazón al llamado del Señor. Él está llamando. Y si usted quiere reconocerle como el Salvador de su alma, puede repetir después de mí: Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que he andado en mis propios caminos, obedeciendo mis pensamientos, obedeciendo todo cuanto se venga a mi corazón, pero siendo desleal y desobediente a tu palabra. Hoy quiero volverme a ti y te acepto y te reconozco como el Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a obedecerte y poder escuchar tu voz, caminar en tus caminos y ser obediente a tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración y ha reconocido al Señor como su Salvador, vive cerca del área, puede visitarnos. Y si está lejos, busque un lugar donde se pueda congregar, donde le instruyan la palabra del Señor. El Señor le bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos en la próxima. Que reinas en los cielos.